A Dios por lo que estamos allí conectaditos en esta mañana. Yo creo que ahí los que están conectados ya, que son pocos, yo no voy a esperar tener una multitud para comenzar el propósito de Dios en esta mañana, ¿cierto? Y yo sé que Dios envía su palabra, o Dios tiene sus momentos a las personas indicadas en el momento indicado, y este es nuestro momento de los que estamos acá en esta hora. Gracias a Dios, Él no dijo donde haya multitud, ahí estaré, sino que algo especial sucede cuando estamos reunidos, sí, pero Dios solamente necesita 2 o 3. Por eso es tan importante que aunque tú hagas tu oración en soledad, en lo íntimo de tu cuarto, te asegures de que allí está Dios, porque tú y Dios son mayoría, es lo necesario para que haya un ambiente especial. Así que vamos aquí, los que estamos conectados ya en la presencia del Señor, vamos a dar gracias a Dios, vamos a hacer una oración. Gracias a Dios, el hermano Julio está por allí también, mi hermana Ana Gil. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a entrar en la presencia del Señor una vez más con gratitud. Bendito Señor, en esta mañana damos gracias, Señor. Damos gracias por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tu mano ha estado sobre nosotros, Señor, porque tus ojos, Señor, están sobre nosotros, y son esas manos, Señor, las que no nos dejan de caer. Son esas manos, Señor, poderosas y fuertes, que nos levantan cada día, Señor, ante cualquier desánimo, ante cualquier opresión del enemigo, para seguir el ministerio, Señor, que usted nos ha dado aquí en la tierra, el propósito, Señor, para el cual usted nos ha traído hoy, Señor. No importa, Señor, si nuestro propósito en esta tierra implica dolor, sufrimiento, Señor, muchas cosas que van en contra de nuestra comodidad y satisfacción, Señor, pero damos gloria a ti. Damos honra a ti, damos gracias a ti, Señor, por tu misericordia, Señor, con nosotros. Bendiga cada lector de tu palabra, bendiga cada amante de tu palabra, Señor, aquel que no pierde la fe fácilmente, Señor, sino que está cimentado y plantado, Señor, en tu mandamiento, en tu palabra, Señor, en seguirte a ti y solo a ti, mi Dios. Bendiga este devocional, Señor. Bendiga este alimento diario, Señor, que tú nos ofreces. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted quiere estar un poquito más informado, hay veces que no estoy en el aire, o hay días que por X o Y razón no puedo estar en vivo con ustedes. A veces no puedo dar explicaciones aquí en Facebook, porque somos un grupo, sí, me gusta que nada más el grupo esté informado, oremos unos por otros. Hay gente que realmente no necesita estar informada de lo que nos sucede o nos pasa. Entonces voy a pedirles que a los que realmente, yo sé que los que estamos, los 17, 22, que siempre leen la palabra del Señor, y usted quiere estar más informado con nosotros y conectados con el grupo, mándenme por Messenger su número, si no es mucha molestia. Yo estaré allí añadiéndole en ese grupo de WhatsApp que tenemos, y cualquier cambio usted va a estar informado allí mismo. Bueno, mis hermanos, en esta mañana Dios me ha hablado 2 veces, me ha dado esta palabra y quiero compartirla con ustedes. Y quiero ir al libro de Mateo, porque hoy vamos a leer y vamos a dar culminación a este libro de Esdras, y espero que no sea la única vez que lo leamos. Me dice una prima, es la primera vez, qué vergüenza, es la primera vez que leo el libro de Esdras. No se preocupe, aquí estamos realmente muchos de los que no habíamos leído antes este libro, y nos trae muchas enseñanzas. Y este libro, si algo nos trae, es la palabra edificación, reedificación. Y en esa reedificación vamos a encontrar mucha opresión, mucha oposición, para que la reedificación de la casa del Señor, de esto que Dios ha hecho, no se reedifique nuevamente. Pero el plan de Dios se cumple y se cumple y se cumple como Él quiere, cuando Él quiere. Y
Y en ese proceso vamos a tener que hacer grandes sacrificios que a nuestros sentimientos, en nuestra humanidad, son difíciles de hacer. Mire lo que sucedió aquí. Vamos a ir en el libro de Mateo 21. Me llama mucho la atención cuando Jesús anuncia su muerte. Y dice que Dios estaba hablando, apartado ahí con Pedro. Dice que Pedro lo tomó aparte cuando vio que Jesucristo dijo que iba a morir, iba a resucitar. Y él lo apartó, dice el versículo 22 del capítulo 16 del libro de Mateo. Y él dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti. No seas tan duro contigo mismo. Ten compasión de ti. Dice, en ninguna manera esto te acontezca. No te mereces que eso te pase. No es tu misión en esta tierra que vengas a sufrir, que esto te acontezca. Tú eres un hombre bueno, tú has hecho milagros, ¿no? Y claro, cuando nos asombra la respuesta de Dios y lo vemos de una manera humana a Pedro, él le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Él no llamó a Pedro Satanás, sino a quien estaba influenciando a Pedro, que era el enemigo. Realmente estaba siendo utilizado por el enemigo para dejar su posición, para abandonar la cruz. Y me gusta mucho más adelante cuando vemos, y yo compartí eso con ustedes, cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire qué difícil, a mí se me hace, Dios mío, porque nosotros los seres humanos queremos la comodidad. Él le dijo, y le dijo a Pedro, cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, o quítate de mí, Satanás, dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Usted quiere saber si usted está tomando su cruz, como Dios dijo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? No, la cruz son las cargas, todas las cosas que traemos. No, la cruz es aquello que mata esta carne. Es el propósito para lo que hemos venido. Tómelo y siga al Señor. Que esa cruz va a traer dolor, esa cruz va a matar la carne, va a cumplir con un plan, sí. Pero la recompensa va a ser mucha. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes. Realmente me pareció poderoso y 2 veces Dios me lo mostró. Así que confirmado que Dios quiere hablar en esta mañana a través de su palabra. Ayer, hermano, ojalá que usted haya leído también el capítulo 7, el capítulo 8, cuando llegó Esdras con otro remanente, con otras personas que se unieron a él. Sabemos que Esdras tenía mucha influencia delante del rey de aquel entonces. Dice que en ese tiempo que Esdras estaba Artajerjes como rey, y lo mandó sí con una carta y todo, y dice que era un escriba diligente en la ley del Señor, y él había ido, dice, para inquirir en la ley, para cumplirla, porque iba a dar ejemplo, y también para enseñar esas leyes y estatutos al pueblo del Señor. Dice que hizo un viaje de 4 meses aproximadamente, con todo lo que los otros pueblos le dieron a él de allí, que venían también de Babilonia, todos los que colaboraron con él, mucho oro, mucha plata. Y a pesar de que el rey no mandó tropas, porque quizás el rey le ofreció tropas para salvaguardarlos, y él le dijo, no, la mano del Señor está sobre los que le buscan. Esa misma mano nos va a proteger. Y me gustó mucho, hermano, y usted trate de hacerlo. Hay una hermana que realmente comparte enseñanzas hermosísimas, y me gustó que en la oración y en el ayuno que él hizo, Esdras, hay el ABCD de Dios. Él tuvo la aceptación. Él aceptó que por el camino que iban a ir iba a ser difícil, iba a haber muchos peligros, pero él reconoció la bendición del Señor y solicitó camino derecho al Señor, y por eso hizo ayuno, para que Dios prosperara su camino. Y él estaba convencido, él tenía una convicción, y por eso le dijo al rey, no mande tropas con nosotros, Dios nos va a proteger. Y la demostración, Dios se lo demostró, aleluya, porque dice la palabra del Señor que Dios estuvo con ellos en todo su viaje, amén, que Dios no los abandonó, que Dios les fue propicio. Una vez que llegaron de ese largo viaje de 4 meses, dice que él descansó, y usted dirá, descansó por 3 días.
a veces es necesario descansar y reposar, y luego retoma a lo que él vino. Y si vemos allí que se dice todo lo que él trajo, todas las riquezas, realmente era un escriba era eso, un escriba hacía el trabajo de contador, hacía los reportes, él tenía que marcar allí todo lo que él había traído. Así que bueno, mis amados, vámonos ahorita ya con los últimos 2 capítulos del libro de Esdras. Gloria al Señor, gracias por todo lo que están ahí. En el nombre de Jesús. Dice, oración de confesión de Esdras. Sabemos que él llegó para enseñar la ley, para inquirir, para cumplirla y para enseñarla al pueblo del Señor. Él iba a edificar la santidad, digámoslo así, a reedificar la santidad en el pueblo del Señor. Dice, acabadas estas cosas, dice, los príncipes vinieron a mí. Los príncipes eran los que estaban a cargo de varios lugares, como digamos ahí los gobernantes. Dice, el pueblo de Israel, vinieron a mí diciendo, dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, mire lo que nombra, de los eteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Dios había dejado un mandato y una ley, y en la ley de Moisés, que hacía el pacto de Dios con ellos, con el pueblo de Dios, era que cada vez que ellos iban y se enfrentaran a estas regiones cercanas de ellos, que no hicieran ninguna mezcla, incluso que los aniquilaran por completo, porque eran esa región, ese lugar, mire, que Dios le dio como heredad al pueblo de Israel, estaba cundido de pecado, de abominación al Señor, y Dios hizo limpieza. Eso es lo que Dios quería, hacer limpieza total de esa región y darle allí a Israel eso por heredad. Así como Dios tiene de nosotros, o el anhelo del Señor en nosotros es limpiarnos, purificarnos completamente del pecado dentro de nosotros. Esto es lo que quería hacer el Señor a estos pueblos a través del pueblo de Israel. Y entre ellas estaban no casarse, porque a la final esas mujeres, no casarse con esos pueblos o no unirse, no hacer pactos con ellos, alianzas con ellos, porque los iba a hacer inclinarse a los dioses paganos que ellos ya tenían, a las adoraciones y religión pagana que ellos ya tenían. Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano, dice, de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando hay mezcla significa que algo no es perfecto. Cuando no está mezclado, eso es perfecto. Y eso era lo que Dios quería. Incluso por eso escogió a Noé, porque en su raza, en su tiempo, él era perfecto. La simiente santa no había sido mezclada en él. Y esto se tenía que permanecer así para que cuando el Hijo del Hombre viniera, o el Mesías viniera, su linaje fuera puro y no mezclado. La única forma que ellos podían mezclarse, porque Dios conocía el corazón del hombre, y usted puede ir a Deuteronomios 20:14 y 21:10 y leer allí por completo, que si ellos tomaban una mujer hermosa de esas regiones, esa mujer tenía que negar su fe, olvidar la casa de su padre y volverse, o sea, reconocer al Dios del pueblo de Israel para poder quedarse allí y que ellos hicieran alianza. De resto, no era permitida esa unión. Dice, cuando oí esto, mire lo que hizo Esdras. Dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. No todo el pelo, pero arrancó pelo de él. Dice, y me senté angustiado en extremo. Aunque él no había hecho este pecado, por él mismo, él sintió dolor, temor, vergüenza por el pecado de su pueblo. Dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios y de Israel. Se le juntaron a él, dice, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, porque los que habían cometido esto eran los que habían regresado del cautiverio una vez más para reconstruir. Fácilmente se habían olvidado de las leyes del Señor. Dice, mas yo estuve muy angustiado, dice, hasta la hora del sacrificio de la tarde. Sabemos que continuamente había sacrificio mañana y tarde en el tabernáculo del Señor o en el templo de Dios. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde, dice, me levanté de mi aflicción. Él estaba sentado y angustiado hasta la tarde. Dice, me levanté de mi aflicción
Dice, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, dice, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, me gusta mucho esta oración, dice, Dios mío, dice, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esto quiere decir que él no levantó su rostro como ese hijo que mira a ese padre, sino que no quería darle su cara a Dios. Dice, porque nuestras, y se las tomó para sí, dice, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Así de grande era para ellos esta afrenta y este pecado. Recordemos que eso fue la causa de que fueran llevados cautivos por la idolatría que se había metido a causa de los matrimonios mixtos. Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y dice, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, dice, que cubre nuestro rostro, como hoy día. Dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer, dice, que nos quedase un remanente libre. Había vuelto un remanente. Dios siempre trae un remanente. Mire, Dios no quiere destruir por completo, ¿cierto? Siempre. Desde Noé entró al arca, se salvó un poquito de personas y de ahí un nuevo inicio. Y él reconoció esto. Tú has dejado un remanente libre. Y dice, y para darnos un lugar seguro en su santuario, dice, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque todavía estaban bajo el cautiverio de los de Persa. Dice, porque siervos somos. Sobre esa potencia estaba ellos sirviéndole a esa potencia. Mas en nuestra servidumbre, dice, no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar su ruina y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dice el versículo 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Después que tú has tenido misericordia y nosotros hemos infringido tu ley. Dice, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Dice que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis por posesión o para poseerla, dice, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Dice, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Para Dios era inmundo. Usted se imagina entrar en un lugar donde apeste horrible, a algo muerto, algo que usted le dé ganas de vomitar. Usted no lo soporta muy mucho tiempo. Así es nuestro Dios, no puede estar allí. Esas naciones eran para Dios. Dice, ahora pues no dejaréis vuestras hijas a los hijos de ellos. Dice, no daréis, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis del bien de la tierra. No hagas alianzas ilícitas con los pecadores. Dice, y la dejaréis, dice, para que te vaya bien, para que seas fuerte y comas del bien de la tierra. Dice, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Eso es lo que quería Dios para el pueblo de Israel. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, dice el versículo 13, ya que tú, dice, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti, o he aquí estamos delante de ti en nuestros delitos. Así tal cual estamos, así tal cual venimos. Dice, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y esta alianza que hemos hecho con el pecado,
nos estorba para estar cerca de ti. Eso es lo que le está diciendo él. Y si anteriormente esto nos destruyó, y ahora ¿qué pasa si volvemos a caer en el mismo pecado? ¿No te enojarás tú, oh Señor? Dice, expulsión de las mujeres extranjeras. Viene el capítulo 10, dice, mientras oraba Esdras, y esta era su oración allí delante del Señor. Se ve que era un hombre de mucha oración y búsqueda del Señor y amante de los mandamientos de Dios. Dice, y hacía confesión. Él se estaba confesando, abriéndose ante el Señor, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Dice, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Tan grande fue su arrepentimiento y lo vieron tan conmovido que se unió a él una gran multitud. Dice el versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jahiel, dice, de los hijos de Elam, dice, y dijo a Esdras, o sea, era hijo de sacerdote, dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Tenemos un Dios de esperanza, un Dios de segundos chances, un Dios de nuevos planes, de nuevos comienzos. Aleluya. Dice el versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Vamos a hacer pacto con Dios, vamos a hacer una alianza con Dios. Dice, que despediremos a todas las mujeres y los ancianos de ellas. Wow. Era duro lo que le estaban proponiendo, ¿no? Según el consejo de mi Señor, según tu consejo. Dice, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Dice, levántate, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, de los sacerdotes, de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara, dice, de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Él no se entristeció a causa de la consecuencia, lo que tenía que hacer para hacer el pacto. Gran decisión era, imagínense, todas las mujeres tener que despedirlas, corazones rotos, dividir familias allí en ese momento. Era duro, pero sin embargo él era por el pecado en lo que esto a él lo había conmovido. Dice el versículo 7, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, todos los que habían vuelto de la cautividad. Dice, y que el que no viniera dentro de 3 días, o sea, era obligatorio, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, la heredad iba a perderla, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. El que no respondiera a esto, el que no respondiera a ese mandato, el que no fuera allí, fuera excluido. Y me hizo pensar a lo que Jesucristo dijo, ¿no? Dice, es difícil entender cuando Jesucristo dijo, el que no aborreciere, o el que amase más, vamos a decirlo a padre, madre, hijo, el que amase más esto, no es digno de mí. Imagínense, ellos aquí no eran dignos de tener heredad, ni de ser parte de la congregación del Señor. Dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén, dice el versículo 9, dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Para ser específico, ese día, si vemos aquí, fue un 19 de diciembre del año 458 a.C. Así dicen los estudiosos. Ese era el tiempo aproximado de acuerdo al mes que estaban, dice. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras. Era un pecado, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Dice, ahora pues da gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y hace su voluntad.
y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Esta decisión tan fuerte iba a ser responsabilidad y va a servir de enseñanza para otras generaciones. Dice, respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Dice, pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso, era diciembre, había frío y no podemos estar en la calle. Dice, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras. Vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella. Tiene que haber ancianos para la consejería, jueces para estos asuntos y de tiempo en tiempo se va a traer caso por caso. Hasta apartarnos de nosotros, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto, hasta que Dios se aplaque su ira y no nos destruya por este asunto. Dice, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Joasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabatai les ayudaron. Ya que se unieron para en contra de esto, quizás estaban casados con mujeres y estaban en contra de esta ley. Dice, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sumo sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto, para averiguar sobre el asunto. Dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Ellos hicieron el juicio de cada asunto, de cada caso fue llevado a juicio. Y mire, voy a leer nada más esta parte inicial, no le voy a leer todos los nombres. Dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras. Más adelante vemos que habían sacerdotes, habían cantores, habían porteros, hasta los principales. Y esto se iba erradicando porque a veces uno dice, si lo hizo aquel que está en eminencia, que es un pastor, porque yo no lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces eso fácilmente se contagia y eso es lo que querían evitar ellos acá. Fue llevado a juicio y si vamos a Deuteronomio, había una ley que decía, yo no sé si usted me lo permite y si tiene tiempo, yo podría ir con ustedes, pero es larguito, pero en Deuteronomio, usted puede ir Deuteronomio 20 y Deuteronomio 21, léalo, y ahí usted va a ver que realmente ellos tenían que exterminar estos pueblos. No podían dejar a ninguno vivo porque era tan contagioso. Es como el pecado. Mire, una vez que uno le da una cabidita así, agarra toda la mano y todo el cuerpo y ya te invade y no hayas cómo salirte y zafarte. Entonces, por eso que dice, no demos cabida a los malos, porque fácilmente el pecado nos asedia. Entonces, esto es lo que pasaba si ellos hacían alianzas, si ellos dejaban vivos y hacían alianzas con mujeres extranjeras. Dios quería que la simiente se mantuviera santa y apartada para el Señor. Mas, sin embargo, Dios, conociendo la debilidad, le dijo, si tú haces una alianza con ellos, y aquí lo vemos en Ruth, cuando leímos el libro de Ruth, nos damos cuenta, ella era una moabita. Y se casó con un judío, o sea, con un hijo, sí, con un judío, con un hijo del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ella le dijo a Noemí, que le dijo, tu Dios será mi Dios y yo te seguiré donde tú vayas. O sea, ella renunció a su casa paterna, lo que no hizo la otra. Pero ella renunció totalmente y se fue con Noemí y sirvió a ese Dios. Entonces vemos la transformación, el cambio. Ahí es lo que representa a los gentiles renovados, que somos nosotros, que no llevamos sangre judía, ni somos del pueblo de Israel, pero somos ese remanente allí, injertados del pueblo de Israel, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora lo somos. Y vemos también que lo que es Mateo, ahí nos manda, ¿no? Que como les decía, que nosotros no podemos poner a nadie más sobre Dios. Dios quiere el todo del todo de nosotros. Y también nosotros estamos en un nuevo pacto. Ahorita no significa que usted va a dejar a su esposo si su esposo es inconverso o no cree en Dios. Porque en el nuevo pacto que nosotros estamos viviendo ahorita, Dios dijo, o sea, el que viene a Cristo así, casado con un inconverso, pues no lo aleje, no lo divida, no sea que más adelante esa persona venga a mí por causa de ese que sí cree. Entonces, pues,
para entender mejor esto, muchos dicen, no, que esto no estuvo bien, que esto no es... hay muchas diferentes opiniones, pero realmente lo que quería aquí era Esdras, realmente el pueblo se apartase por completo para el Señor y no volver a ser destruido a causa de tan grande pecado e inmoralidad que traían otros pueblos a ellos. Y voy a leer la última parte del versículo 10 del capítulo 10 para terminar este libro. Dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Si sacamos la cuenta, eran casi 100 varones que habían, pero usted lo ve poco comparado, 100 entre casi 50,000 que habían regresado del cautiverio. 100, ni el 1% era. Pero así era el pecado. O sea, hay que combatirlo inmediatamente. Así usted vea que es poquito, inmediatamente. Voy a leer aquí, si me da tiempo, algunos comentarios, aunque ya llevamos 31 minutos. Dice, mi primo, bendiciones prima, Dios te bendiga. Un saludo grande, un abrazo para ti, mi hermano. Mi hermana Ana, que está por ahí conectada. Dios le bendiga a mis hermanos preciosos. Dice mi hermano Julio. Aleluya, mi hermanita Ana, mi hermana Wendy. Gracias por sus oraciones, mis amados. Está mi hermana Luz Marina también. Dice, bendiciones grupo. Dice mi hermano Elías, dice, amén, hermosa oración. Dios está contigo y con los tuyos desde este lugar. Puedo sentir la conexión de Dios con nosotros. Amén, así es. Qué bueno, hermano, qué bueno que... aunque yo no pueda y yo quisiera tomar, créanme que cuando yo estoy leyendo aquí, yo me los imagino a todos y cada uno de ustedes que están allí. Yo me imagino ese grupo que aunque pequeño pero conectado, me los imagino allí alimentándonos de la palabra del Señor. Aunque yo quisiera sentir tu mano, darte un abrazo, no podemos en esto, pero sí podemos en el espíritu. No podemos en lo físico, pero sí en el espíritu. Y créanme que Dios está metido en el asunto. Así que el día que usted no me ve aquí, un día que usted se levantó y no me vea, usted no se desanime. Usted lea la palabra del Señor, porque así como Dios me habla a mí, Dios le va a hablar a usted. Usted no dependa de mí, usted depende del Señor. Y el día que usted tenga la confianza, hermano, de que esto es un plan del Señor, estos devocionales, leer la palabra del Señor diariamente, alimentarnos de Él, de su palabra. Este es un plan del Señor, esto no lo planeé yo. Esto fue traído a mi corazón, pero por mi Señor, por nuestro Dios. Entonces Dios va a culminar su obra. No tengamos temor, Él va a continuar así yo no esté acá con ustedes. Aunque el plan del Señor es seguir siempre con ustedes. Un saludo y un abrazo enorme a mi tío Edwin. Aleluya, viva, un orgullo para mi familia. Yo sé que así como tu intelecto, tú has prosperado de una manera, eres un hombre inteligente, así mismo Dios quiere que tu alma prospere, aleluya, para Él. Dice mi hermana Yesenia, paz de Cristo, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos en este nuevo día, gloria al Señor. Me contenta muchísimo, está mi hermana Vicky Gil Martínez, un abrazo para ti, hermana, que Dios me la bendiga, aleluya. Dice, amén, amén, gracias al Señor. Terminamos otro libro de la Biblia. Aleluya, sí, Señor. Dice mi hermana, pero si están casados, de lo contrario, están en fornicación. Así es, deben casarse. Amén, aleluya. Bueno, mis hermanos, de verdad que ha sido un placer en esta mañana desayunar con ustedes. Gracias por permitirme estar en su casa. No nos desanimemos. Mañana comenzamos un nuevo libro para la gloria del Señor, el libro de Nehemías. Otro valiente del Señor que vino que vino a Jerusalén con otro remanente a construir las murallas en Jerusalén. Así que no nos desanimemos. Los amo en el amor del Señor. Gracias por sus oraciones, gracias por su paciencia. Que Dios me le regale un día muy bendecido, pero sobre todas las cosas que me le dé mucha fortaleza para que enfrentemos los retos que este día nos traiga. Nos vemos entonces. Dios me los bendiga. Chao, chao.